Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes otro segmento de este camino hacia una sexualidad más plena. Estamos con el licenciado Daniel Perrone. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, padre? Bienvenido como siempre. Gracias. Hoy tenemos un lindo tema, es madurar. Hagamos madurar. En una sociedad que decíamos el otro día, profundamente adolescente, como sabemos, ¿no? Que le falta compromiso, que le falta, digamos, asumir proyectos a largo plazo, ¿no? ¿Qué es hacer madurar nuestra identidad? En estos tiempos donde la ideología de género que comparte la vida con nosotros, ¿no? Porque Exacto. en realidad yo suelo decirle a los padres muchas veces en alguna escuela de padres o a los docentes en alguna escuela, no hay que olvidarse que nosotros vivimos en una sociedad donde hoy se respira este modelo ideológico, ¿no? Exacto, se respira. Y que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Claro, para no tomarlo como algo normal. Exacto. Nosotros, desde el pensamiento cristiano, a tu pregunta respondo, Sí. Entendemos que la identidad personal, mi identidad como persona, es un núcleo singular, único, irrepetible, formado por modos de pensar, de sentir, de decir, de hablar, de comunicarme, de expresarme, de hacer, de valorar, características personales que a mí me permiten decir yo soy, en este caso, yo soy Daniel. Esa es mi identidad. Qué hermoso lo que decís, ¿no? Porque qué alegría da decir, bueno, este soy yo. Este soy yo, exactamente. Bueno, de esta identidad, padre, hay una nota característica fundamental, y creo que es la primera nota. Nosotros solemos decir siempre que después del primer llamado que el hombre recibe, que es el llamado a la vida, el segundo gran llamado que recibimos en el orden de la vocación es llamado a una vida sexuada. Así es. Somos varones y mujeres, así enfrentamos la vida. Tal cual. Entonces, lo dijimos en una cápsula anterior, exacto, que la sexualidad es toda nuestra forma de ser varón y mujer, ¿no? O sea, tal la forma cual, de mirar el mundo, tal de cual, caminar, de comer, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa identidad que mencionábamos recién, donde yo digo, yo soy Daniel, el primer trabajo, la primera actividad a la que estoy llamado, es a construir, a desarrollar estos modos de pensar, estos modos de sentir, estos modos de hablar, de comunicarme, de expresarme, de hacer, de actuar en la vida, de valorar, de vincularme con el mundo y con la realidad desde esta perspectiva de varón. Claro, claro. A esto llamamos identidad sexual. La identidad, claro. Dentro de la identidad en general, Sí. la identidad sexual ocupa un lugar importante. Claro. Esto lo decimos nosotros. Esto sostenemos en el pensamiento cristiano. El mundo del feminismo de género, de la ideología de género, sostiene que en realidad no existe una identidad femenina o masculina que concuerde con la biología. Claro. En realidad, lo que existe son autopercepciones. Yo me percibo de determinada manera sin tener en cuenta, sin importarme, sin interesarme cuál es la determinación biológica. ¿Y qué sería que alguien diga yo me percibo? La influencia de los demás, sin lugar a dudas, también. Esta autopercepción tiene que ver con el medio en el que vivo, con la educación que he tenido, con el primer tramo de la vida donde yo he aprendido los rudimentos fundamentales de mi identidad, porque en realidad, ¿quiénes ayudan a construir mi identidad? Mi identidad la construyen mi papá y mi mamá. Claro, o los abuelos. Los abuelos, o quienes ocupan el rol de los padres, ¿no es cierto? Como a mí me toca, como padre de familia, junto con mi esposa, trabajar en la identidad de mis hijos, para que mis hijos puedan construir una identidad que concuerde su condición masculina, en el caso de mi hijo varón, o su condición femenina, en el caso de mi hija mujer, concuerden con su biología. Claro. Ese es el gran trabajo y el gran desafío. Cuando vos decías recién, cuando no hay una percepción, la influencia muy fuerte de los medios de comunicación, ¿no? Y también del ambiente, después dice, no, pero este niño, este chico tiene una tendencia más bien hacia lo femenino, así que vamos a ayudarlo para que sea una mujer. Se oriente. Entonces aparece con esta pretensión que en algún otro momento hemos conversado, de neutralidad sexual, de no condicionar a nadie, dejar que la persona camine por el mundo, se relacione con los demás, desarrolle su vida desde sus percepciones individuales. O sea, hacer lo que yo siento. Exacto. Ese es el patrón de conducta, este es el movimiento que se origina, ahí es donde yo me realizo,
Si lo siento, vale. Si no lo siento, no vale. Si lo siento, no vale. Estamos. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo, sobre todo como padres y como educadores, para tomar conciencia de esta importante dimensión del desarrollo de la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo haría un papá y una mamá concretamente si tenemos un tiempito? Por ejemplo, una mamá sola, a lo mejor quizás, o un papá solo, o los dos, papá y mamá, que ven en su hijo, pongamos su hijo varón, ven características así como afeminadas. ¿Qué harían? El niño tiene que empezar el papá y la mamá tienen que empezar a trabajar con el hijo desde la más tierna infancia. Uno de los grandes miedos de los papás es creer que porque el niño tiene 2, 3, 4 años, hay que dejarlo solito, que viva libremente, que se vaya formando, que se vaya armando, pertrechando de sus cosas, y después cuando sea más grande podremos hablar del tema. Papá y mamá, cuando ya comienzan a ver en el niño, que por supuesto en el primer tramo de la psicología nos lo dice, en el primer tramo de la vida infantil es indefinida la condición de la sexualidad. Justamente porque es indefinida, papá y mamá tienen que, con mecanismos marcados por el afecto, por la contención, ir ayudándole al niño a descubrir qué lindo es ser varón, qué lindo es ser mujer. Sin que esto signifique, por ejemplo, porque la educación en el amor comienza prácticamente desde el nacimiento, sin que esto signifique inculcar un machismo exagerado. De ninguna manera. Al modelo latinoamericano, por ejemplo. Exacto. No nos confundamos. No tenemos que confundir. Claro, no hay que confundir eso. No, porque si no, corremos el riesgo de adoptar posturas que... estereotipadas. Exacto. Claro. Yo puedo ser varón y ser mujer. Es muy bueno y es muy importante y de ninguna manera significa que nadie oprime a nadie. Claro. Entonces decíamos, ese papá o esa mamá que ven esta situación, ¿no es cierto?, lejos de desesperarse, tienen que asumir y dialogar. Exacto. Bueno, yo no sé cuáles serían los pasos a dar, porque a lo mejor es simplemente una circunstancia. El momento, por ejemplo, yo recuerdo que como párroco me tocó varias situaciones en que yo veía a chicos muy sensibles, y hablé con la mamá y le dije, encausa esta sensibilidad, por ejemplo, hacia lo artístico. Pero también hace que hagan un deporte. Porque claro, el padre estaba ausente. Había un padre biológico, pero estaba ausente porque estaba trabajando y el chico estaba siempre con su abuela, me acuerdo, ¿no? Hoy el chico tiene 30 años, es un chico definido en su sexualidad, además está muy interviniendo en el mundo político. Y yo recuerdo cuando era pequeño, esto que decía, ¿no? Y la madre asumió lo que yo le dije y empezó a trabajar en eso. Cuando mamá y papá nos orientan en una vivencia, en el orden de la coherencia entre nuestro sexo y nuestro género, la sexualidad, la identidad sexual se forma adecuadamente. Claro, porque ahora hay un riesgo también. Con esta especie de miedo, temor, prejuicio, fantasma que hay en la sociedad, los papás agarran a sus hijos y varones y los hacen brutos, los embrutecen, mezclando los temas, creyendo que están haciendo más varones y lo hacen unos brutos. Entonces, tenés que jugar al fútbol, tenés que jugar al rugby. Y efectivamente eso no es educar en la sexualidad ni en la educación en el amor, ¿no? Papá y mamá tienen que dedicarse exclusivamente, con mucha fuerza y con mucho empeño, a formar hijos plenos y felices, donde su dimensión biológica concuerde con su pensamiento, sus sentimientos, sus modos de expresarse y sus modos de hacer. Claro, sabiendo que además la providencia de Dios y la gracia jamás nos abandonan. Exactamente. Bueno, gracias Daniel, ha sido muy rico. Ha sido un gusto estar contigo. Bueno, a ustedes también y nos veremos muy pronto. Hasta pronto.